Palabra del Señor. Saludo a los pastores que están aquí conmigo en esta mañana, al pastor anfitrión también, a todos los hermanos que han venido de diferentes partes a este lugar para que escuchemos la palabra del Señor. Amén. Tomemos mucha atención, tomemos nota de todo lo que vamos hoy a estudiar, porque va a ser de suma importancia. No lo van a escuchar dos veces y algunos van a escuchar por primera vez este tema y probablemente no lo escuchen en mucho tiempo después. Por eso tomen nota de cada palabra que vamos a usar. Amén. Hoy vamos a aprender varias cosas que probablemente no hemos tomado en cuenta cuando leemos la Biblia. Primeramente, quiero abrir la palabra del Señor después de haber cantado, después de haber orado, en el capítulo 24 del libro de Lucas. El capítulo 24 del libro de Lucas, pongan mucha atención, aquí los pastores también van a leer conmigo. 24 de Lucas, dice así el verso número 44. Oigan bien, esto aconteció el primer día de la semana, cuando Jesucristo había resucitado. Se encontró con dos discípulos, ¿se acuerdan? En el camino de Maús, esos discípulos que iban diciendo: Señor, ¿acaso eres el único que no sabes que mataron al que creíamos que él iba a ser el Mesías? ¿Se acuerdan? Les hago una pregunta. ¿En ese tiempo existía el Nuevo Testamento? Todavía no. ¿Existía el Antiguo Testamento? Sí. Entonces, Jesús, sin dar a conocerse que era Jesús, le dice en el verso 44 así: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahora pongan atención. ¿Dónde estaba escrito de Cristo? ¿Dónde estaba escrito de Cristo que se tenía que cumplir? ¿Dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahora, escuchen lo que voy a decir. El Antiguo Testamento está dividido en tres fases. Los primeros 5 libros se le conoce como la ley de Moisés o la Torá. ¿Cómo es su nombre? La Torá o la ley de Moisés. Desde Génesis hasta Deuteronomio, los primeros 5 libros se les conoce como la ley de Moisés. Luego se le conoce, a partir de ahí, se le conoce hasta el libro de los Cantares como el libro de los Salmos, incluido Job, incluido Cantares, incluido Eclesiastés. Todos los libros demás se les conoce como los libros de los Salmos. Y luego desde Lamentaciones hasta Malaquías es conocido como el libro de los profetas. Entonces el Antiguo Testamento está hablando de la ley, de los salmos y los profetas. O sea, desde Génesis hasta Malaquías, todo hablaba de quién, dice ahí. ¿De quién estaba hablando? De Cristo, de su muerte, su ministerio y resurrección. Amén. Por eso le dice a los discípulos: ¿acaso ustedes no leyeron lo que dice de mí, lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos? O sea, todo el Antiguo Testamento habla ¿de quién? De Cristo. Pero en el año 144 hay un personaje llamado San Eleuterio, y dice San Eleuterio: nosotros los de la iglesia, nosotros ya no debemos leer el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento era para los judíos. Yo les hago una pregunta: ¿con qué Biblia predicaba Pedro? ¿Existía en los tiempos de Pedro el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento ni se terminó de escribir. El último que escribió, el libro de Apocalipsis, se escribió entre los años 95, 96. Después de la muerte de Pedro, después de la muerte de Pablo, se terminó todavía de escribir la Biblia. Pablo muere en el año 67. Todavía no se había terminado de escribir, ¿qué cosa? El Nuevo Testamento. La única Biblia que usaba Pablo, ¿cuál creen que era? ¿Cuál quieren creer? ¿Cuál Biblia usaba Pablo? La que existía, de Génesis ¿a dónde? A Malaquías.
¿Qué Biblia andaban los 12 apóstoles? ¿Qué libros leían? El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. O sea, la iglesia del Nuevo Testamento usó por años, ¿qué cosa? El Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la ley, los salmos y los profetas hablan ¿de quién? De Cristo. Los hermanos de Berea, que analizaban las escrituras, ¿qué escrituras analizaban? El Antiguo Testamento. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. ¿De qué escrituras le estaba hablando? Del Antiguo Testamento. Cuando Jesús dijo: escudriñad las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De qué escrituras está hablando Jesucristo? Del Antiguo Testamento. No existía el Nuevo. Jesucristo dijo: ellas son las que dan testimonio de mí. Pero en el año 148, este personaje llamado Marción del Ponto dijo: el Antiguo Testamento hay que dejarlo de lado. Hoy leamos solamente ¿qué? El Nuevo Testamento. ¿Ustedes han visto que hay Biblia solamente de la mitad para adelante? ¿Han visto que hay de Mateo? Ahora, la pregunta es: ¿qué le recomendamos estudiar a los miembros nuevos de la iglesia? Hermano, usted está nuevecito en la iglesia, muy bien. ¿Sabes qué, hermanito? Empieza a leer la Biblia de Mateo para adelante. Es como querer construir una casa del segundo piso para arriba. Es como decirle: usted mire la película, pero mire de la mitad para adelante. Para que entendamos la Biblia, hay que entender la Biblia leyendo desde el principio. Los primeros 5 libros de la Biblia es la base de lo que se va a entender el libro de Apocalipsis, por ejemplo. A ustedes han leído el libro de Apocalipsis y para muchos es difícil de entender, ¿verdad? ¿Saben por qué sucede eso? Porque los primeros 5 libros no se lee hoy en la iglesia. Es más, se dice que todo lo que dice el Antiguo Testamento no sirve, cuando la iglesia primitiva todo lo que leía era el Antiguo, ¿qué cosa? Testamento. Porque Jesucristo dijo: escudriñad las escrituras, refiriéndose al Antiguo Testamento. Porque Jesucristo dijo: la ley, los profetas y los salmos de mí hablan. Y nunca, créame que jamás las escrituras antiguo testamentarias tienen que pasar de moda. Jamás. Jamás. Para entender el Nuevo Testamento hay que entender primero ¿qué? El Antiguo Testamento. En los tiempos, mujeres que veían las novelas, ustedes la veían de la mitad para adelante, no lo entendían. Tenían que verlo desde un comienzo para comprender todo. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Amén? Muy bien. Ahora permítanme estudiar con ustedes una parte muy interesante. Primeramente, yo les voy a hablar un poquito para el del tiempo actual, pero para que entendamos el tiempo actual tenemos que verlo en la luz de la profecía bíblica. Escuchen bien lo que voy a decir. Cuando nosotros leemos el libro de Daniel, capítulo 7, vamos a encontrar allí cómo Dios le dice a Daniel lo que sucedería desde los tiempos que Daniel estaba en Babilonia hasta el tiempo del fin. O sea, pasó por nuestra etapa hasta el tiempo del fin. ¿Está claro? Pero escuchen bien lo que Dios le dice a Daniel. En el capítulo 7 de Daniel, Dios le dice que habría 4 poderes que se levantarían en la tierra. Él le habló a través de un sueño, de una visión, y le mostró 4 poderes. El primer poder está en Daniel 7, verso 2. ¿Sí? Verso 3 voy a leer. En ese sueño Daniel mira 4 bestias y dice que estas bestias subirían. La primera está en el verso 4. La primera era como león. En el verso 5 dice: la segunda era semejante a un oso. En el verso 6 dice que la tercera era semejante a un leopardo. Y en el verso 7 dice que la cuarta bestia es una bestia espantosa y terrible. Estas 4 bestias representarían el mundo predicho por acá, desde el tiempo de Babilonia hasta nuestros tiempos. Y ahora sí pongan toda la atención para entender lo que voy a decir. La primera bestia, si la leen, dice la Biblia que la primera bestia, ¿quién es? ¿Leyeron? ¿Quién es la primera bestia?
Ah, eso pasa por no haber leído el Antiguo Testamento, pues. Daniel 7, hay 4 poderes que se levantarían en la tierra. La primera bestia, ¿quién es? ¿Ah? ¿No leyeron el libro de Daniel? A ver, pastores, ¿quién es la primera bestia de Daniel capítulo 7? Es un león, pero ¿quién es? Porque la Biblia dice que es un león, pero también te dice quién es. Ay, ay, ay. Señor, no me castigues de esta manera, para no perder tiempo. La primera bestia es Babilonia. ¿Quién es? Babilonia, que gobernó desde el 606 hasta el 539 antes de Cristo. Luego surge la segunda bestia en el capítulo 5, que es un oso. Ese oso, dice la misma Biblia, que es ¿quién? ¿Quién es? Ay, 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 creo que vamos a empezar de cero. Medo y Persia. Daniel 8:20. Medo y Persia. Y el cuarto poder es un leopardo. ¿A qué representaría? ¿A qué imperio? No, al imperio de Grecia. Daniel 8:21. A ver, vamos repitiendo. Primera bestia. Segunda bestia. Tercera bestia. Grecia. Ay, ay, ay. La cuarta bestia, ¿quién es? La cuarta bestia es Roma, la que estaban mencionando ustedes como la tercera. ¿Estamos claros acá? ¿Está claro? Muy bien. Ahora sí, prepárense porque lo que vamos a estudiar es tremendo. A ustedes les gusta estudiar los tiempos actuales, en qué tiempo estamos. Todo eso vamos a entenderlo, pero si no entendemos la profecía no vamos a entender absolutamente nada. Así que Dios quiere edificar a la iglesia, porque la iglesia no tiene que estar en tinieblas en el tiempo de hoy, ya que lee la Biblia. Amén. Y todo lo que leamos, leámoslo aquí en la Biblia. ¿Está claro? Muy bien. Ahora explico lo siguiente. Para el que no sabe, para el que está escribiendo, primera bestia Babilonia, segunda bestia Medo-Persia, tercera bestia Grecia y cuarta bestia Roma. Ahora vamos a hablar un poquito de la cuarta bestia. En Daniel 7 dice que la cuarta bestia tiene características. Primero, en el verso 7 dice, Daniel 7, a ver, verso número 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí una cuarta bestia espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía dientes grandes de hierro, devoraba y destrozaba, y las sobras desollaba con sus pies. Ahora escuchen, era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, aquí otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. No me duerman, hermanos, no me duerman. El que duerme lo saco a cantar aquí conmigo, ¿ya? Aquí viene el examen, y si entendieron vamos a entender. Voy a tratar de ser el profesor más simple. Escuchen bien. La cuarta bestia era una bestia cuernuda. ¿Sí? ¿Cuántos cuernos tenía? 10. De esos 10 cuernos que tenía, dice el texto que salió un número 11. Pero el número 11 no era tan grande como los demás, era el más pequeño. Había 10 grandes y un, ¿qué cosa? Pequeño. Más o menos tenía mi talla, era pequeño. Ahora escuchen, pero este cuerno pequeño tenía una cualidad. Tenía ojos y tenía boca que hablaba blasfemias. O sea, no era un cuerno bueno, era un cuerno ¿qué? Malo. Ahora, ¿qué significan los 10 cuernos? ¿Lo leyeron? ¿Qué? El verso 20, el verso 23, léanlo. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los reinos, y a toda la tierra devorará. Verso 24. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes los derribará. Explico.
Los 10 cuernos significan que de aquel, ¿cuál es ese aquel? ¿Quién es la cuarta bestia? Roma, no se olviden que les voy a tomar un examen. ¿Quién es la cuarta bestia? Roma. De Roma tenían que salir ¿cuántos cuernos? ¿Qué significa cada cuerno? Rey, 10 reinos, 10 reyes. Pero después de esos reinos, o en medio de esos reinos, ¿saldría quién? Un cuerno pequeño. Este cuerno pequeño tenía que salir de en medio de los 10 reyes. Ahora yo quiero explicarles un poquito. Hoy vamos a hablar acerca de este cuerno pequeño y vamos a hablar de los 10 reyes también. ¿Les parece? ¿Estamos claros para entenderlo? Por eso le digo, estos temas no se tocan todos los días, así que aprovechen y pongan mucha atención en lo que vamos a decir. Roma es el imperio que gobernó 168 años, desde el año 168 antes de Cristo. Roma gobernó hasta muchos años después de Cristo. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, el poder que tenía el gobierno mundial, ¿saben quién era? El Imperio Romano. Había que pedirle permiso a Roma, ¿sí o no? ¿A quién le pagaban impuestos los judíos? A Roma. ¿Quién era Poncio Pilato? Un romano. Roma era el país que gobernaba sobre el planeta en el tiempo de Cristo. Pero déjenme decirles que Roma, según la historia, ¿cuántos estudiaron aquí historia universal o en el colegio? ¿Cuántos estudiaron acá? ¿Cuántos están en la universidad? Muy bien, universitarios por ahí, muy bien. La pregunta es, Roma, ¿saben lo que pasó con Roma en el año 476? ¿Qué pasó con Roma en el año 476? ¿Se acuerdan, pastores? ¿No se acuerdan? Hoy día les explico. En el año 476, después de Cristo, Roma se dividió en 10. ¿En cuánto se dividió Roma? En 10. En 10 naciones. Si ustedes estudian en la antigua Europa, Europa estaba gobernada por 10 naciones. Los vándalos, los seros, los ostrógodos, los godos, los visigodos, los anglosajones, los suevos, los alemanes, los visigodos. Ahora les estoy dando a entender un poquito. Esas eran las 10 naciones que gobernaron, ¿qué cosa? Toda Europa en la antigüedad. Pero déjenme contarles algo, que en medio de esas naciones surge un poder pequeñito, una nación pequeñita, y que esa nación pequeñita terminó gobernando a toda Europa. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué poder creen ustedes que gobernó en la antigüedad toda Europa? Pero la Biblia le llama a ese poder el cuerno pequeño, y dice que ese cuerno pequeño es un poder blasfemo, y dice que ese cuerno pequeño es astuto e inteligente. Los ojos en la Biblia, en profecía, significa astucia e inteligencia. Era un cuerno pequeño, pero tenía mucha astucia y mucha, ¿qué cosa? Inteligencia. De tal manera que aunque su tamaño era pequeño, terminó gobernando a los demás reinos. ¿Sí me explico? Saben, hermanos, en la antigüedad de Europa fue gobernado. Roma cayó en el 476 y se dividió en 10 reinos, los que ya mencioné. En medio de las naciones de Europa surgió un poder que empezó a crecer y a gobernar a Europa completo tras un poder religioso y un poder civil al mismo tiempo. Y les voy a decir que es algo que es muy interesante. Este poder hoy existe y está hoy en Europa, y es el país más pequeño del mundo, pero uno de los países más poderosos del mundo. Ahora, ¿quién es ese poder que está en Europa, más potente en el mundo y al mismo tiempo más pequeño en el mundo? ¿Alguien me dice quién es? ¿Ah? No. Tiene que ser un poder que haya gobernado en el pasado, en Europa entero. ¿Quién es? ¿Ah? No, Babilonia cayó en el 539, ya Babilonia no existe. ¿Saben quién es ese poder que se levantó en medio de las 10 tribus, bárbaras, en medio de las 10 naciones de Europa y gobernó? Se llama hoy se llama el Vaticano. ¿Cómo se llama? El Vaticano. ¿Ustedes sabían que el Vaticano es el estado
más pequeño del mundo, pero es el poder más grande económicamente hablando, que nadie se le compara al Vaticano. Tiene un poder financiero extraordinario. El Vaticano es el poder más pequeñito que surgió en Europa, y en el año 538 después de Cristo empezó a gobernar toda Europa, y la gobernó, ¿saben hasta cuándo? Hasta la Revolución Francesa. Más de 1000 años el Papa gobernó Europa. Los líderes, los reyes, los príncipes tenían que ir a arrodillarse ante el papado y le pedían su permiso para cualquier cosa. El Papa tenía toda la autoridad. Y déjenme decirles una cosa interesante. El cuerno pequeño mencionado en Daniel 7 tenía que ser de Roma. ¿De dónde tenía que salir? Roma. Hermano mío, les voy a decir una cosa muy interesante. No le crean a las personas cuando no te dicen una cosa pero no te citan la Biblia. Yo te estoy leyendo Daniel 7:23 y dice: la cuarta bestia es un cuarto reino de la tierra. Esa cuarta bestia es Roma. Ningún pastor dice lo contrario. Todo pastor evangélico, presbiteriano, bautista, metodista, adventista, reformado, todo pastor, aún testigo de Jehová, todo el mundo religioso sabe que la cuarta bestia es Roma. Y la pregunta es: ¿de dónde tiene que salir el cuerno pequeño? El verso 24 dice: los 10 cuernos de esa bestia, o sea, de Roma, significan que de ese reino se levantarán 10 reinos, y tras de ellos se levantará otro. Ahora les hago una pregunta. ¿El cuerno pequeño salió de la primera bestia, de la segunda, la de tercera o de la cuarta? ¿Y la cuarta quién es? Roma. ¿Por qué la iglesia que tiene su sede central en Roma, cómo es su nombre oficial? ¿Cómo es su nombre oficial? Iglesia Católica Apostólica, entre comillas. Y ¿salió de dónde? Hermano mío, la Iglesia Católica salió de la división de Roma. Cuando surgió la Iglesia Católica, surgió dominando Europa completo. Europa completo, desde el 538, fue dominada por la Iglesia Católica hasta la Revolución Francesa. Ocurrió 1260 años que la Iglesia gobernó el planeta. ¿Quién gobernó el planeta, hermanos? La Iglesia Católica. Y les voy a decir una cosa muy interesante. Hoy, yo quiero decirles una cosa importante. Nosotros, los evangélicos, tenemos que saber claro que estamos en guerra con las doctrinas que salieron de Roma. A ver, de nuevo les voy a repetir. Nosotros, los evangélicos, tenemos que saber que tenemos guerra con las doctrinas que salieron ¿de dónde? De Roma. ¿Qué iglesia en el planeta Tierra, iglesia cristiana, qué iglesia practica las doctrinas que salieron de Roma? ¿La iglesia evangélica? No, ¿verdad? Nosotros practicamos las doctrinas que salieron de aquí, ¿verdad? Amén. Muy bien, ¿qué iglesia practica las doctrinas que salieron de Roma? Claro. Y hoy día vamos a hablar de 3 doctrinas que salieron de Roma y que nosotros los evangélicos no tenemos que ver nada con esa doctrina. ¿Están de acuerdo? Amárrense los pantalones y apriétense los cinturones duro. Que hoy día tenemos que declararnos enemigos de la doctrina que salió de Roma. Oigan bien, no enemigos de los católicos. Pobrecitos ellos. Pobrecitos que habían recibido el vino de Babilonia. Pobrecitos que se han embriagado con el vino que salió de allá. Pero déjenme decirles, oremos por ellos. Porque todos nosotros creo que hemos sido católicos, ¿verdad? Han sido católicos todos acá, ¿verdad? Muy bien. Entonces, muy bien. A ningún católico les estoy diciendo, digan los católicos son los enemigos. No, Señor. Los católicos son amigos. Los católicos también son gente que necesita ser estudiada la Biblia. Amén. Ustedes lo van a predicar la palabra y la doctrina. Amén. Para eso hoy se van a preparar. Para eso se van a preparar hoy. Escuchen bien lo que voy a decir. Pero sí, hay que declararle la guerra
a ese grupo de canallas que están en el Vaticano, porque ellos son el cerebro de la Iglesia Católica. Los católicos solo repiten lo que se dice allá. El Vaticano es nuestro verdadero enemigo. Los que están allá sentados y ponen el trasero en la silla papal, esos son los que saben que han engañado al mundo entero con sus doctrinas paganas. Y este pueblo no es la excepción. Este pueblo es un pueblo bastante idólatra, ¿o no? Sí, hay que hacerle la guerra a las doctrinas, no a la iglesia. Amén. No a las personas. Las personas, hermano, hay que llevarles la palabra. ¿Sí? Ahora les voy a preguntar. ¿De dónde salió la Iglesia Católica? ¿De qué país? ¿De qué continente? De Roma. ¿Cómo le llama Daniel al cuerno pequeño? ¿Cómo le llama Daniel al cuerno pequeño? Cuerno pequeño. ¿Y a qué? ¿Cómo lo conocemos a través de la historia? ¿El cuerno pequeño? ¿Saben? ¿Se acuerdan ustedes de Martín Lutero? ¿Quién es Martín Lutero? Era un sacerdote papal. Martín Lutero empezó a hacerle la guerra no a la Iglesia Católica. Él nunca quiso atacar a la Iglesia Católica. Él lo atacó ¿a quién? A las doctrinas de la Iglesia Católica. ¿Amén? Él no quería hacerle daño a la iglesia, él quería hacer una reforma. Él no quería causar una división. Él quería que la iglesia sea reformada, porque la iglesia tenía muchas doctrinas que lo aspiró de Roma. ¿Está claro? Y Martín Lutero quiso sacar las doctrinas de Roma y lo votaron. Y el pobrecito tuvo que tener muchos adeptos y enseñarlos porque lo botaron de la iglesia. Imagínense si Lutero hubiese sido aceptable y las doctrinas que Lutero predicaba. Lutero era solo la Biblia, ¿verdad? Nosotros de alguna manera creemos como Lutero que somos solo Biblia, ¿verdad? ¿Aquí hay alguien que no crea más en la Biblia? ¿Sí? ¿Hay alguno? Yo le voy a decir acá, yo creo que la última palabra la tiene ¿quién? Este libro. Y todo lo que hable va a estar basado en ello. Y si tú crees lo mismo, hoy yo me voy a dar cuenta si es cierto. Pero permítame decirles una cosa. Antes de adelantarme un poquito, Daniel 8 dice que este cuerno pequeño tenía una boca que hablaba grandes cosas. Esas palabras grandes cosas es la misma palabra que aparece en Apocalipsis 13 cuando dice blasfemias. Habló su boca en blasfemias. O sea, quiere decir que este cuerno pequeño que tiene su autoridad y su sede central en el Vaticano es un poder blasfemo. ¿Por qué es un poder blasfemo? Porque este poder blasfemo empezó a sustituir las cosas de Dios para él. Ustedes saben que el Papa se hace llamar el representante de Dios en la tierra. ¿Sabían ustedes o no? El Papa en la bula papal dice que él es el representante de Dios en la tierra. ¿Cuántos aquí creen que el Papa es el representante de Dios en la tierra? ¿Es una blasfemia o no es una blasfemia? Por eso la Biblia dice que hablaría su boca en blasfemias. Segunda pregunta. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el representante de Dios en la tierra, ¿verdad que sí? No hay otro representante más que el Espíritu Santo. Yo me voy, pero enviaré ¿a quién? Al Consolador. Él estará con vosotros. Él, Espíritu Santo, es el representante de Dios en la tierra. Amén. No el Papa. Para mí es una blasfemia y para ustedes no lo sé. Segundo punto. El único que puede perdonar pecados en la Biblia, ¿quién es? Dios. El Vaticano dio una orden que también ellos pueden perdonar pecados. ¿Sí me explico? Dígame si no es blasfemia. Es blasfemia. En la Biblia existen 600 oraciones dirigidas a Dios. La Iglesia Católica ordenó que haya oraciones a los santos muertos, claro, a la Virgen María, ¿sí? Y las oraciones a los ángeles. Dígame una cosa, ¿hay en la Biblia oraciones a María? ¿Hay en la Biblia oraciones a los que han muerto, a los santos? ¿Hay en la Biblia oraciones? Escuchen bien, ¿hay en la Biblia oraciones a los ángeles? En Apocalipsis 19:10, un ángel se presenta a Juan el teólogo, a Juan el que está en la isla de Patmos. Un ángel resplandeciente. Y Juan dice, se postró en sus pies para adorarlo. Y el ángel que le dijo, ¡hey! Levántate, adora a Dios. Porque yo soy un ángel que soy un consiervo como tú. Adora a Dios. ¿A quién le puso a adorar el ángel? Hermano, no aceptó un ángel venido del cielo, sin pecado, resplandeciente, como representante de Dios, para dar un mensaje. Juan se postra para adorarlo y el ángel dice, no me adores. Y la iglesia viene y dice, hay que adorar a los ángeles. Y hay que orar a los ángeles. Y hay oraciones a los ángeles. Dígame si hay una oración a los ángeles. ¿Sí? ¿Cuántos han orado a los ángeles?
O dígame, ángel de mi guarda. Repitan. Mi dulce, no me desampare. ¿Qué más? Qué católicos son, ¿eh? Ave María, ¿madre de quién? Ruega por nosotros. Todas esas cosas las inventó Roma. Las inventó Roma. Gloria a Dios, ¿cuántos libros de Roma están aquí? Uno nomás. O sea que siguen haciendo el culto a María. Yo creo que María fue una mujer muy íntegra delante de Dios. Yo creo que María fue una mujer ejemplar. No soy antimariano, ¿sí? Pero tampoco puedo decir que María es la que intercede en mis pecados o hay que orarla a ella. ¿Estamos libres de Roma o no? Amén. Hermanos, Roma atacó las doctrinas bíblicas y se volvió blasfemo para con Dios. El cuerno pequeño hizo el trabajo y lo hizo bien. Ahora noten lo que dice Daniel 7:25 hablando del cuerno pequeño. Miren lo que haría más este cuerno pequeño. Daniel 7:25 dice: y hablará palabras en contra del Altísimo. ¿Saben que cada doctrina que inventaron los papados son doctrinas en ataque a Dios? ¿Sabían ustedes eso o no? Ustedes lo van a saber ahora. ¿Qué más dice? Y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? La Biblia en el Nuevo Testamento le llama santos a la iglesia. A los santos de la iglesia de Éfeso, a los santos de la iglesia de Galacia, a los santos de la iglesia de Corinto, a los santos. Pablo cuando escribe una carta se dirige ¿a quién? Como los santos. A la iglesia. ¿Sí? Aquí dice quebrantará a los santos del Altísimo. ¿Qué más son los santos del Altísimo? Apocalipsis 14:12. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? ¿Alguien me puede decir, leyéndolo bíblicamente, quiénes son los santos del Altísimo? Dice Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que odian los mandamientos de Dios. ¿Ah? Ah, ya. Yo pensé que era que los que odian. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo. Fe. Ahora les hago una pregunta. Esta es la pregunta clave que tengo que hacerles. ¿Quién puede guardar los mandamientos de Dios? ¿Los mundanos o la iglesia? Ah, muy bien, por eso son los santos del Altísimo. La Biblia dice, aquí está la paciencia de los santos. Juan en el año 96, o sea, prácticamente a más de 40 años de la muerte de Cristo, él dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén, esos son los santos del Altísimo. Son los santos de Dios, son vivos, no son muertos. Ahora, les hago el cuerno pequeño odia a los que guardan los mandamientos de Dios. Por eso dice, a los santos del Altísimo los quebrantará. Y no solo los quebrantará, sino que los perseguirá. Por eso lo que dice allí, sigue diciendo el verso 25. Y pensará en cambiar los tiempos. ¿Y qué más? ¿Y la ley? ¿Quién cambiaría o quién pensaría cambiar los tiempos y la ley? ¿Quién? ¿La junta pastoral? ¿Quién cambiaría o pensaría cambiar los tiempos y la ley? ¿Quién? Respondan, ¿están acá? ¿Quién? El cuerno pequeño. El poder de allá del Vaticano, Roma. Él pensaría cambiar los tiempos y la ley. Y no solamente eso, sino que saben una cosa importante. Dice ahí, y serán entregados en sus manos. O sea, Dios va a permitir y permitió que la iglesia caiga en las manos de ellos por un tiempo. Y miren lo que dice, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y medio tiempo. Yo no voy en este momento a explicar la última parte de abajo porque el tiempo me va a ser imposible. Yo tengo que terminar las 11:30, se me ha asignado así. Pero déjeme, por lo menos en el tiempo que tengo, explicar la primera parte. Hoy voy a hablar. Esto es lo más hermoso que voy a explicar hoy. Y para eso les pido atención. Voy a hablar de los primeros 5 libros. Lo voy a hacer en 40 minutos y voy a tratar de ser bien clarísimo. ¿Está bien? Desde Génesis
hasta Deuteronomios, ¿cómo se llaman? El libro de la ley. ¿De quién habla la ley? Jesucristo dijo, ¿no han leído lo que dice la ley, los profetas y los salmos de mí? ¿De quién habla la ley? Entonces voy a hablar de la ley. Desde Génesis hasta Deuteronomios hay 613 mandamientos. ¿Sabían eso o no? Muy bien. ¿Cuántos mandamientos hay de Génesis a Deuteronomios? 613. Oigan bien, estos 613 mandamientos no fueron escritos, escuchen bien, no fueron escritos del pensamiento de Moisés. Moisés no escribió ningún mandamiento de su pensamiento. Todos los mandamientos dados desde Génesis hasta Deuteronomios lo dictó ¿quién? Dios mismo le habló, le decía a Moisés, haz esto, haz aquello, y Moisés, ¿qué cosa? Escribió mandamientos. Cuando decimos la ley de Moisés, no digamos, no pensemos que Moisés es el que escribió de su pensamiento. No, Dios le dio 613 mandamientos. Pero escúcheme bien, de los 613 mandamientos que hay desde Génesis hasta Deuteronomios, Moisés escribió 603. A ver, repito, pastores, de los 613 mandamientos que hay desde Génesis hasta Deuteronomios, Moisés escribió ¿cuántos? 603. ¿Cuántos faltan para 613? Eso sí no lo escribió Moisés. Eso no lo escribió Moisés. Dios no le permitió escribir a Moisés. Ahora, todo lo que les estoy diciendo lo voy a ir comprobando con la Biblia. ¿Sí? Y luego, si no entendieron, porque yo sé que el tiempo es apremiante, me preguntan, voy a estar todavía aquí hasta el domingo. Miren, en Deuteronomios 31:24, Dios le dice a Moisés que escriba un libro. ¿Qué color es este libro? Ya, imagínense que este libro naranja es el libro que Moisés escribió, 603 de los 613. Moisés escribió aquí, Deuteronomios capítulo 31, verso 24, dice así. Deuteronomios 31, 24, Dios le dijo así a Moisés. Pongan atención, esto va a ser interesante, una bomba. 31, 24. 31, 24. Dice así. A ver. Les estoy esperando. ¿Lo tienen, hermanos? Ya. Dice así. Pongan mucha atención lo que dice el 24. Cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, ¿hasta qué? Concluirse. Ya. Miren, imagínense este cuaderno de color naranja. Moisés escribió aquí mandamiento tras mandamiento hasta concluir. Ya estamos en Deuteronomios. Moisés concluye de escribir toda la ley, pero escribió 603 mandamientos en un libro. ¿Sí? Ahora había otro libro. ¿Cuántos mandamientos faltan? 10. Éxodo 31, 18. Éxodo 31, 18. Apunte, hermano, porque después, ¿dónde será estaba? Éxodo 31, 18 dice así. Y dio a Moisés, ¿quién dio a Moisés? Dios. Cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Dios le dio a Moisés 2 tablas de piedra escritas con el dedo de ¿quién? Muy bien. Ahora imagínense aquí. Aquí hay 2 tablas de piedra. Estas son las 2 tablas de piedra. Esta es la ley que escribió ¿quién? Moisés. Dios le dio 2 tablas de piedra a Moisés escritas. ¿Saben qué estaban escritas acá? ¿Qué estaban escritas aquí? Los 10. ¿Qué estaban escritos aquí? 603 leyes que Dios le dio a ¿quién? A esta se le conoce como la ley de Moisés, porque la escribió Moisés. No porque lo sacó de su cabeza, solo porque lo escribió. El que lo dio, ¿quién es? Dios. ¿Cómo se le llama a esta ley? Los 10 mandamientos. Se le llama el testimonio, se le llama la ley de Dios. Esta fue escrita en un libro. Esta fue escrita ¿en qué? En piedra. ¿Está claro? Esta ley
Dios la ordena y le dice, esta ley, este es el arca de mi pacto. Aquí estaba la Shekinah, la presencia de Dios. Dios le dice, esta ley que escribiste tú, Moisés, ponle afuera, pero esta ley de aquí que escribí yo, ponle adentro. Esta ley que Moisés tenía, mire, Moisés venía con esta ley así, ve. Y lo vio al pueblo en idolatría. ¿Qué hizo con esta ley? La quebró. Ahora, ¿qué pasó después de quebrarlo? Dios le llamó por segunda vez a Moisés. En Éxodo 34:1, y le dice así: Jehová dijo a Moisés, alístate 2 tablas de piedra, Éxodo 34:1, como las primeras, y escribiré. ¿Quién escribirá? Dios. Las palabras que estaban en la primera piedra que tú quebraste. Les hago otra pregunta. ¿Por qué no escribió Dios? ¿Por qué no le dijo Dios a Moisés, escribe tú lo que ya estaba escrito en el principio? Pregunto. ¿Saben por qué? Porque los 10 mandamientos, la Biblia dice que ni las primeras tablas que estaban invictas, ni las segundas tablas que Moisés tendría que hacerlo réplica, no las escribió, ni la primera ni la segunda la escribió ¿quién? Moisés. ¿Le escribió quién? Dios. Les hago una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que Dios le permitió escribir a Moisés 603 mandamientos y no le permitió escribir los 10? ¿Se han hecho esa pregunta ustedes? ¿Saben por qué? Porque esto tenía un asunto muy importante. En estos 10 mandamientos hay cosas tan importantes que Satanás la atacaría. Y hoy les voy a demostrar cómo Satanás atacó lo de acá, no lo de acá. ¿Está claro lo que están entendiendo? Miren, si ustedes leen el texto, la Biblia dice que Moisés recibió orden de Dios que esta ley se fuera puesta afuera. Eso está en Deuteronomios 31:26. Deuteronomios 31:26. Deuteronomios 31:26. Dios le ordenó a Moisés: toma este libro de la ley, o sea, el que escribió Moisés, y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios. ¿Dónde fue puesta la ley que escribió Moisés? Al lado del arca del pacto. Ahora, Éxodo 40:20. Éxodo 40:20. Muchas gracias, hermano. Permítanme leer otro verso. Éxodo 40:20. Dios le ordenó para los 10 mandamientos, que son la tabla del testimonio, y dice así: y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas del arca encima del propiciatorio sobre el arca. Les hago una pregunta. ¿Dónde fue colocado los mandamientos que Dios escribió con su dedo? ¿Dónde? Dentro del arca. ¿Dónde fue colocado la ley que escribió Moisés? Fuera del arca. Ahora, escuchen la diferencia. Escuchen la diferencia. Esto es buenísimo. Esta ley escrita por Moisés. Esta ley escrita por Dios. Esta ley escrita en un libro. Esta ley escrita en piedra. Esta ley fue puesta fuera del arca del pacto. Esta ley es puesta dentro del arca del pacto. La pregunta es: cuando Cristo vino para abolir la ley de Moisés, ¿sí o no? A ver, les hago una pregunta. Pastores, cuando Cristo vino para abolir la ley de Moisés. Gran parte de aquí, él en su muerte se abolió porque se cumplieron en él. Muchas leyes de aquí fueron abolidas. Ahora les hago una pregunta. De aquí, de los 10 mandamientos, ¿fueron abolidos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Jesucristo con su muerte abolió los 10 mandamientos? El que dice sí, le hacemos una pregunta. Usted dijo sí, ¿verdad? ¿Cometer adulterio es pecado? Entonces no está abolido, porque ese mandamiento de cometer adulterio estaba acá. ¿Está claro? Escuchen bien lo que voy a decir. De la ley de Moisés, muchos mandamientos fueron clavados en la cruz.
Pero yo les hago una pregunta. ¿Qué mandamiento fue clavado de la cruz de aquí? ¿Cuántos mandamientos de los 10 hoy existen? Cuando predican desde el púlpito, ¿qué predica la iglesia? Vamos a hablar sobre los 9 mandamientos. ¿Así predican? Vamos a hablar sobre los 8 mandamientos. ¿O cómo predican? Vamos a hablar de los... Estos 10 mandamientos son ley de Moisés, ¿verdad? No. ¿Quién la escribió? Dios. Esta ley era eterna. Esta ley es una ley que la mayoría quedaron ¿dónde? En la cruz. ¿Qué dice este mandamiento? Aquí dice, circuncídate al 8º día. ¿Se circuncidan ustedes? ¿Por qué no se circuncidan? Porque de aquí se abulen leyes. Aquí dice que hay que celebrar la fiesta de la Pascua. ¿Celebran la fiesta de la Pascua? No. ¿Por qué no celebran la fiesta de la Pascua? Porque está aquí en este lado. De aquí se anuló. Les hago una pregunta. Aquí dice que hay que celebrar la fiesta de las cabañas. ¿Ustedes celebran la fiesta de cabañas? No. ¿Saben por qué? Porque esta ley fue anulada. Aquí dice que hay que sacrificar animales. ¿Ustedes sacrifican animales? ¿Saben por qué no sacrifican animales? Porque el sacrificio de animales era una ley que llegó a Cristo. Y ahora la sangre de Cristo nada más, ¿verdad? Muy bien. Aquí dice, no mates, no robes, no cometas adulterio, no te hagas imágenes, honra a tu padre y a tu madre, no hables falso testimonio, no codicies. Les hago una pregunta. ¿Esas leyes están vigentes? ¡Ah! ¡Caramba! Entonces no me digan que en Cristo se abolió toda la ley. Se anuló parte de lo que se estaba en la ley de Moisés. Y no de los 10 mandamientos ninguna. ¿Saben por qué fue escrita esto en un libro? Porque era algo temporal. ¿Saben por qué esto fue escrito en piedra? Porque es símbolo de Cristo y la piedra no se acaba, es eterna. ¿Sí me dejo entender aquí? Entonces no confundan que la ley quedó anulada en Cristo. No echen a ambas leyes en el costal. No, haríamos una pesadilla teológica. Y pongan atención a lo que voy a decir. ¿Alguna vez les han sacado la muela sin anestesia? Hoy día les voy a sacar la muela sin anestesia. ¿Están preparados? Ah, muy bien. Ay, mi madre, dice el colombiano. ¿Cómo hago? Señor, ¿cómo hago? Ustedes le creen a la Biblia, ¿verdad? Ya, muy bien. Hoy me voy a dar cuenta si le creen a la Biblia o le creen al pastor. Escuchen lo que voy a decir. La Iglesia Católica anuló 10 mandamientos. De los 10 mandamientos anuló 2. ¿Cuántos mandamientos anuló la Iglesia Católica de aquí? ¿Qué decía Daniel 7:25? ¿Pensará cambiar los tiempos y la? ¿Quién pensaría cambiar los tiempos y la ley? La Iglesia Católica. Si hay algún joven acá, puede salir y escribirme en su teléfono los 10 mandamientos de la Iglesia Católica. Hágalo en su celular. No agarre el celular solo para chismear. Póngale ahí los 10 mandamientos de la foto de la iglesia, de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos de la Iglesia Católica. Y dése cuenta en este mismo momento que los 10 mandamientos de la Iglesia Católica no son los 10 mandamientos que escribió Dios con su dedo. Pastor, ¿cuál es el primer mandamiento de los 10? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Muy bien. ¿Usted? ¿También? Muy bien. ¿Cuál es el primer mandamiento de los 10? Amarás a Dios sobre todas. ¡Qué bueno! Iglesia, ¿cuál es el primer mandamiento de los 10? Ustedes son católicos. Ese no es el primer mandamiento de los 10. Por eso les digo una cosa interesante. La Iglesia Católica nos hizo tanto daño que en vez de enseñarnos los 10 mandamientos de la Biblia, nos empezó a enseñar 10 mandamientos de la Iglesia Católica. ¿Ya pusieron una foto? Si ustedes escriben en Google los 10 mandamientos de la Iglesia Católica, el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Y eso nos enseñan desde el colegio. Y no quiero aquí opacar a nadie, porque todos estamos conociendo. Inclusive los pastores hoy van a conocer conmigo lo que diga la Biblia. Yo les he dicho que si no me creen a mí, ¿lo van a creer a quién? A la Biblia. Ustedes me dijeron que sí le van a creer a la Biblia, entonces se metieron en un problema conmigo.
¿Sí? Se metieron a problemas conmigo. ¿Por qué? Porque yo les voy a hablar lo que está escrito aquí. Ahora, si tienen la foto, Malay hubiéramos tenido el proyector para proyectar aquí los 10 mandamientos de la Iglesia Católica y a otro lado los 10 mandamientos de la Biblia para que vean que es diferente. Les voy a decir una cosa. Los 10 mandamientos de la Iglesia Católica, no existe el segundo mandamiento de los 10. Vamos a los 10 mandamientos. Éxodo 20. Vamos a darle una repasada. Parece que están repitiendo. Hermanos, si nosotros como líderes estamos repitiendo los 10 mandamientos de la Iglesia Católica, ¿qué espero de la Iglesia? Que en realidad ustedes son educados por nosotros. Éxodo 20, ¿qué dice el título ahí? Los 10 mandamientos. ¿De quién? ¿De la Iglesia Católica o los 10 mandamientos que escribió Dios? Muy bien, los 10 mandamientos que escribió Dios. Entonces, cada palabra que ustedes van a leer ahí, no la escribí yo, ni tampoco el pastor que está acá, ni el anfitrión, ni nadie, ni los católicos. ¿Lo escribió quién? Moisés, ¿verdad? No, ¿quién lo escribió? Ay. ¿Ustedes le creen a Dios o no? Ya. Entonces se van a meter en problemas ahora. Hermano mío, el primer mandamiento está en el verso 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento, pastores? Muy bien, amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso está en el catecismo. ¿Sí? Eso está en el catecismo. Y ustedes lo van a encontrar eso en el catecismo. No repitan de ahora en adelante el primer mandamiento que puso la Iglesia del catecismo. No, repitan lo que dice lo que Dios escribió con su dedo mismo. No lo escribió Moisés, Dios. Así que el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. El segundo mandamiento de la Biblia dice así. Ponga atención, el versículo 4. No te harás imágenes. ¿Sí? Que se aparezca nada de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te hagas imágenes. Y el verso 5, que es el mismo mandamiento del 4, dice: no te inclines a ellas ni las honres, porque yo soy Jehová tu Dios. Les hago una pregunta: ¿ese mandamiento está vigente o no? ¿Está vigente? ¿Se debe predicar eso? Muy bien. Nosotros, ¿qué le decimos a los hermanos católicos? A ustedes mismos. Este mandamiento les han leído, ¿verdad? Por eso es que ustedes dejaron la idolatría. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Saben por qué dejaron de practicar esto? Porque aquí lo dice. Ahora escuchen bien lo que voy a explicar, iglesia. Este mandamiento de aquí no aparece en los 10 mandamientos de la Iglesia Católica. No aparece. Le regalo al camarógrafo que está atrás y a todo su equipo, si lo encuentran. El segundo mandamiento de la Biblia, de los 10 mandamientos, dice: no te hagas imágenes, ni las honres, ni las adores. La Iglesia Católica, ¿qué hizo con este mandamiento? ¿Saben qué? Lo borró. ¿Tienen un catecismo ustedes? Vean los 10 mandamientos de la Iglesia Católica. No aparece ese mandamiento. Les hago una pregunta, iglesia, despierten conmigo. ¿Puede una iglesia borrar un mandamiento de los 10 y tirarle a la basura? ¿Saben qué mandamiento colocó en vez de ese mandamiento? Santificad, ¿qué? ¿Dónde está en los 10 mandamientos ese mandamiento allí? ¿Se dan cuenta que vendió a la gente gato por liebre? La Biblia en Daniel 7:25 decía que ese poder iba a cambiar la ley. Y lo cambió. Lo sacó y lo colocó otro. En todos los colegios, revisa los cuadernos de tus hijos y vas a encontrar que les enseñan sí los 10 mandamientos, pero los mandamientos de la Iglesia Católica. Y como desde niños nosotros crecimos, pensamos que esos son los 10 mandamientos. Es porque repetimos lo que nos dijeron, no porque lo leímos en la Biblia. Y hoy día les atrapé casi a todos con este mandamiento. ¿Se dan cuenta? Ahora yo le voy a decir una cosa: ¿por qué el católico se hace imágenes, las honra, las adora? ¿Sabe por qué? Porque el poder del Papa agarró el segundo mandamiento de Dios que escribió con su dedo, lo agarró, lo puso en un papel, le metió una patada y dijo: me vale ese mandamiento. Les hago una pregunta: díganme si no es blasfemia cambiar un escrito de la Biblia. Amén. Anatema. ¿Están de acuerdo ustedes con eso? Bien. Otro mandamiento que la Iglesia Católica agarró y lo botó a la basura. Adivinen cuál es. Sigan leyendo el mandamiento. El tercer mandamiento dice así: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Todos predicamos eso.
¿Amén? Sí. El cuarto mandamiento, ¿qué dice? Léanlo. Léanlo en su Biblia. Ahí, ¿qué dice el verso 8? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué dice? Acuérdate que el domingo es el día de reposo, sí dice, ¿verdad? ¿Ah? Ah, muy bien. Aquí equivale a sábado. Sí, muy bien, así dice la Biblia. Pastor, pero este mandamiento no lo escribieron los adventistas, los barbones, los israelitas del nuevo pacto, los judaizantes. ¿Qué? No, estos 10 mandamientos lo escribió Dios. ¿Quién lo escribió? ¿Con qué? Pero aquí no puso domingo. Aquí puso sábado. Pero ¿por qué nosotros somos domingueros? ¿Y por qué nosotros le llamamos la escuela dominical? ¿Y por qué nosotros aprendimos que el domingo debemos guardar si no existe en la Biblia eso? Le doy 1000 soles a la persona que me cuenta que el domingo es el día del Señor. Hasta mañana voy a estar. Así que pasa, me llama o me habla, me dice, pastor, mira, 1000 soles, aquí está la Biblia, que el domingo es el día de descanso. Y le doy, tranquilo. La iglesia y los pastores son testigos de lo que yo estoy diciendo. Ahora les hago una pregunta. Si el segundo mandamiento de los 10, la Iglesia Católica lo agarró en un papel, lo metió una patada y lo botó y nos enseñó gato por liebre, santificar las fiestas, ¿quién cambió el sábado por el domingo? Escríbanlo. Yo lo he escribido aquí. Miren, ¿quién cambió el sábado por el domingo? Y dice así, lo voy a leer, ojo. Lo voy a leer. Ustedes también pueden hacer los teléfonos. Escriban, ¿quién cambió el sábado por el domingo? Dice así: solo que el día de descanso es el sábado. Pero el 7 de marzo del año 321 después de Cristo, o sea, 300 años después de Cristo, después de su muerte y resurrección, en el año 321, el emperador romano Constantino el Grande, considerado como un papa de la Iglesia Católica, emitió un edicto, declaró que el domingo tenía que ser el día de descanso en honor al venerable día del sol. Y la orden dice así: que todos los jueces, los magistrados y las personas y todos los que residen en las ciudades descansen y que todos los talleres cierren en el venerable día del sol. ¿Saben lo que hizo Constantino? Agarró el cuarto mandamiento. Vaya para allá, ley de Dios, vamos a poner el día del sol. ¿Qué les parece? El domingo es el venerable día del sol que se guardaba en Roma. El venerable día del sol. ¿Qué pretexto? Pero los cristianos no iban a ser tontos. Los cristianos no iban a ser vulgarmente estúpidos de aceptar esa mentira. Así que no podemos meterlo a la iglesia diciéndole vamos a adorar al sol. No, porque los romanos adoraban al sol. Ellos dijeron, oigan, pero si Cristo resucitó el primer día de la semana, entonces digamos que guardemos el domingo por la resurrección. Trataron de hacerlo cristiano a lo que nunca fue cristiano. Es verdad que Cristo resucitó el primer día de la semana, pero ¿dónde dice la Biblia que porque resucitó el primer día de la semana hay que sacarle el cuarto mandamiento, botarle con toda la fuerza y con él el domingo? ¿Dónde está eso? No lo hizo ni Cristo, ni los apóstoles, ni Juan, ni Pablo, ni Bernabé. No lo hizo nadie. Lo hizo la iglesia que tiene su sede central en Roma. Y desde allá manejan a todas las naciones. Y déjenme decirles hoy que existen 3 mandamientos hoy. 3 mandamientos hoy de los 10. ¿Quieren que les diga cuáles son los 3 mandamientos de los 10? El que enseña la Biblia pura. ¿Y quieren saber cuáles son los 10 mandamientos de la Biblia pura? Los 10 mandamientos de la Biblia pura tienen los 2 mandamientos que no fueron anulados por el Papa. La iglesia va a guardar siempre lo que dice la Biblia. La iglesia que guarda los mandamientos tiene que guardar lo que está escrito en los 10 mandamientos, sin la cambio de nada. Ese es el primer grupo. Y hay otro grupo, es la iglesia católica, la que guarda 8 mandamientos, porque dice que 2 han quedado y han sido eliminados. Y ellos lo sacaron, ¿qué? El segundo mandamiento, ¿y sacaron qué?
El cuarto. ¿Cuántos mandamientos guardan los hijos de Dios? 10. ¿Cuántos mandamientos guardan la iglesia católica? 2. ¿Y cuántos mandamientos guarda la iglesia evangélica? 9. Oiga bien, hermano, la iglesia, nosotros como pastores evangélicos hemos enseñado a la iglesia que los 10 mandamientos están en vigencia, pero nos hemos olvidado de decirle que hay que volver al Shabbat, como está escrito. En hebreo es Shabbat, en español sábado. Pero es que el sábado está abolido. ¿Dónde? ¿En qué parte? ¿Podemos leerlo? O sea que si el sábado está abolido, ¿quiere decir que los 10 mandamientos se quedaron con 9? Miren, lo que fue abolido, lo que no debemos guardar, se abolió de aquí. Pero el sábado no está aquí, para que quede abolido. El sábado está acá, en los 10 mandamientos. Y déjenme decirles una cosa. Va a llegar el momento que la iglesia tiene que hacer una reforma. No les digo, entonces quiere decir, pastor, que nos tenemos que hacer adventistas. No. Seamos evangélicos. Sigamos siendo evangélicos. Pero yo les voy a decir una cosa, iglesia, volvámonos a la Biblia. Salgámonos de la doctrina de Roma, porque Roma nos enseñó a guardar el domingo. Roma nos enseñó desde el 321, oficialmente hubo la primera ley que decía que hay que ser dominicales. El día del sol era venerable en los pueblos paganos. De hecho, nuestra nación adoraba al sol. Los primeros padres que vivieron en Perú, ¿a quién adoraban? Al sol, cuyo culto principal era el primer día de la semana. Nuestra moneda, el Inti, sol o no. Nuestra moneda actual, el nuevo sol. La portada del sol, Machu Picchu, son templos profanos específicamente para el sol, pero la práctica de adorar al sol no es una práctica que surgió en los incas, es una práctica muy antigua, que surgió desde Babilonia, pasó a Medo-Persia, pasó a Grecia, pasó a Roma y a la iglesia católica, y nosotros, como hemos sido católicos, hemos salido de la iglesia católica, pero hemos traído su doctrina. Y hay que dejarlo, hermano, hay que dejarlo. Simple y sencillamente. Este pastor ha venido a hacerme adventista. No. Les aconsejo, no se hagan de ninguna otra denominación. Seamos 100% bíblicos, porque Dios viene por un pueblo, no por una denominación. ¿Estamos claros, hermanos? Seamos claros en ello. Y déjenme decirles una cosa que es más interesante que esta. Miren lo que dice el documento. Ustedes pueden tener acceso a todo lo que estoy leyendo, hermanos. Miren lo que no me quiero salir de aquí sin leer el documento. Este es el documento oficial que la Iglesia Católica escribió. Y dice así, miren, lo voy a leer. Ustedes también lo pueden leer, pastores. Pueden escribir ahí declaraciones denominacionales de la Iglesia Católica. Declaraciones denominacionales sobre la historia del sábado en la Iglesia Católica. Miren lo que dice, lo leo para todos. Pongan atención. Dice así, la Iglesia Católica escribió este documento y dice de esta manera. Escuchen bien. Es bueno recordarles a los presbiterianos, a los bautistas, a los metodistas y a todas las demás denominaciones cristianas. ¿Qué nos quiere recordar la Iglesia Católica? Aquí lo dice. Que la Biblia no les apoya en ningún lugar en la observancia del domingo. ¿Qué más siguen? Escuchen lo que dice. El domingo es una institución de la Iglesia Católica Romana, y aquellos que observan ese día están observando un mandamiento de la Iglesia Católica. ¿Qué cosa dice? La propia Iglesia Católica dice, les hago recordar, evangélicos, presbiterianos, de toda denominación, ustedes al guardar el domingo no están siendo respaldados por la Biblia. ¿Y saben por qué dice eso la Iglesia Católica? Porque por refutar a Lutero, por refutar a nosotros los evangélicos. ¿Cómo nos quiere refutar? Es que nosotros los evangélicos nos llenamos la boca y decimos con toda autoridad, hermano, yo no le creo al pastor, yo le creo a la Biblia. Hermano, yo no le creo al catecismo, yo no le creo al Papa, le creo a la Biblia. La Iglesia Católica es falsa porque tiene falsas doctrinas. ¿Y saben cómo responde la Iglesia Católica? Dice así, bien. Es bueno recordarles a ustedes una cosita que se les olvida. Si ustedes dicen que son 100% bíblicos, déjenme decirles que deben ser sabáticos.
Porque la Biblia va del Shabbat. Al guardar el domingo están respetando una decisión de nosotros, los católicos. Un día que nosotros colocamos como santificado, porque en la Biblia el que santificó el Shabbat fue Dios y el que santificó el domingo fue Constantino. Tú decides si obedecerle a la Biblia o obedecerle a Constantino. Pero antes yo les pregunté, ¿a quién obedeces tú? Tú me dijiste a la Biblia. Así que el sabio, sí a sabio. ¿Está claro? Mira lo que sigue diciendo este documento, que es catastrófico. Mira lo que dice. Y con esto voy a ir cerrando. Pongan atención lo que dice, hermano. Este documento a mí me reventó la cabeza. Como evangélico me reventó la cabeza. Yo tenía que sentarme a estudiar y conversar con mi iglesia, conversar con los hermanos y decir, hermanos, vamos a empezar a guardar Shabbat. Ya dejemos el domingo. Y gracias a Dios hemos tenido el respaldo a nivel mundial de todas nuestras iglesias evangélicas y lo tenemos siendo. Miren lo que dice. Esto me reventó la cabeza a mí. Escuchen lo que dice. Protestantes. ¿Quiénes son los protestantes? Nosotros. Aquí nos dice, el Papa nos escribe una carta. Protestantes aceptan el domingo en vez del sábado como día para el culto público, después que la Iglesia Católica hizo el cambio. Sigue diciendo, pero la mente de los protestantes no parece darse cuenta que en la observancia del domingo están aceptando la autoridad del vocero de la Iglesia, el Papa. ¿Cuántos discípulos del Papa están aquí? ¿Qué es lo que está diciendo el Papa? Con sarcasmo le está diciendo. ¿Sabe lo que está diciendo? Parece que a estos protestantes se les olvidó que la observancia del domingo es una ley que nosotros la colocamos ahí. Y al observar ese día, ustedes están obedeciendo, no a la Biblia, al vocero de la iglesia. ¿Quién es? El Papa. Ay, es que yo salí de la iglesia católica porque, lo obedecen al Papa. Y aquí somos evangélicos. ¿Siguen obedeciendo a quién? Al Papa. Hay iglesias evangélicas que se están abriendo los ojos. ¿Saben una cosa, hermanos? A mí me parece muy sorprendente que inventemos 1000 de pretextos para no guardar los 10 mandamientos que fue escrito por la ley de Dios, por el dedo de Dios. Y permítame explicarles de esta manera, no voy a ser más claro, creo. Mírenme, esto sucede en muchos pastores, en muchas iglesias, no en esta. Yo creo que esta es una iglesia honrada que sirve a Dios mediante la Biblia, ¿verdad? Muy bien, escuchen bien. Muchos pastores, cuando leemos los 10 mandamientos y cuando la inquietud que tenemos, le decimos, pastores, entonces quiere decir que hay que guardar el sábado, porque aquí dice sábado, no domingo. Muchos pastores sinceros dicen, sí, hermano, es cierto. Pero hay otros que son malintencionados que te dicen así, no, mi hermano, pero es que el sábado es la ley de Moisés. Piensan que le escribió Moisés. Le engañan a la gente diciendo, no, el sábado es de la ley de Moisés. No es de la ley de Moisés. ¿Lo escribió quién? Dios no escribió 8 mandamientos, ni escribió 9 mandamientos, escribió 10. Y ahí no puso domingo, ahí puso sábado. Segundo punto. Hay otros que son más malos y dicen así, ¿sabes por qué nosotros no guardamos el sábado? Porque el sábado está en la ley de Moisés y la ley de Moisés fue clavada. La ley de Moisés está clavada, la ley de Moisés no se guarda. ¿Sí? ¿Dónde está el diezmo? ¿Dónde ordenó Dios el diezmo? ¿En los 10 mandamientos o en la ley que escribió Moisés? ¿Dónde? Aquí. Pero cuando se trata de guardar el sábado, no, porque es ley de Moisés. La ley de Moisés quedó clavada. Si la ley de Moisés quedó clavada, entonces no le pidas el diezmo a la iglesia. Porque si la ley de Moisés quedó clavada, entonces abule la primicia y el diezmo, porque eso es parte de la ley de Moisés. Es que cuando se trata de dinero, la ley de Moisés está vigente, pero cuando se trata de guardar el sábado, la ley de Moisés está anulada. Cuando se trata de pedir el diezmo, la ley de Moisés, pobrecito si no guardas, maldito con maldición. Pero si guardas, si no guardas, no, normal, puedes quebrantar esa ley que no hay problema. Pero esta de aquí no me la quebrantes. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Yo no lo sé. Si el pastor dice que la ley de Moisés está anulada, pues que anule todo entonces. No, pastor, pero es que el diezmo viene antes de la ley de Moisés, desde Abraham. Por eso yo guardo el diezmo, porque viene desde Abraham, antes de la ley de Moisés.
El sábado viene antes de Abraham. Desde el Génesis 2, desde la creación, Dios lo bendijo y lo santificó. Entonces hay que guardarlo porque viene más de Abraham inclusive. ¿Cuántos quieren ir al cielo nuevo y a la tierra nueva? Ahí no hay dominicales, hermanos. Allá no hay dominicales. Isaías 66, 22 y 23. El sábado se guardará en la tierra. Cuando Dios restaure la tierra nueva, no se va a guardar el domingo. ¿Se guardará qué día? Porque el cuerno pequeño no puede anular el sábado. Isaías 66, 22 y 23, hablando del cielo nuevo y la tierra nueva que viene al futuro, dice así. Termino leyendo este verso. Miren lo que dice Isaías 66, 22 y 23. Hablando del futuro, tierra nueva. Esta no es la tierra nueva. La tierra nueva va a ser instaurada en el futuro. Y ahí los redimidos harán esto. Isaías 66, 22 dice así. Pongan atención. Dice así. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago en el futuro, que yo haré. ¿Qué más dice? Permanecerán delante de mí, dice Jehová. Así permanecerá vuestra descendencia, vuestro nombre. Recuerden que vamos a permanecer, no va a haber muerte ya, cuando el Señor redima su iglesia. Y miren lo que dice el verso 23. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorarme delante de mí, lo dijo el pastor. ¿Así dice? Lo dijo Jehová. ¿Qué día guardaremos en el cielo, en la tierra nueva? Parece que el domingo va a ser un día de trabajo. Parece que el domingo va a ser un día de trabajo. Porque construiremos, edificaremos, haremos viñas. Pero cada sábado iremos a adorar a Dios. En la tierra nueva, cuando Dios creó la tierra nuevecita, estaba Adán, el hombre. Y Dios colocó el Shabbat para el hombre, porque lo santificó en la creación. Dice en Génesis 2, 3, y Dios bendijo el séptimo día. Dios santificó el séptimo día y Dios descansó el séptimo día. O sea, Dios hizo tres cosas. Lo bendijo, lo santificó y descansó el séptimo día, que es el Shabbat. En Éxodo 20 lo ordena que así debe hacer su pueblo. ¿Sí? Jesús no vino para anular los 10 mandamientos. Si Jesús no vino para anular los 10 mandamientos, sino para cumplir, hay que saber una cosa muy importante, que Él no puede anular estos 10. Si los 10 mandamientos fueron anulados, entonces tienen que ser anulados todos. Y si los 10 mandamientos fueron anulados todos, matar, robar, cometer adulterio no sería pecado. ¿Saben por qué sigue siendo pecado? Porque es vigente. ¿Por qué? Si los 10 mandamientos están vigentes, guardamos 9 y le predicamos a la iglesia solo de 9, pero nos olvidamos de uno. Y en vez de poner el sábado, lo ponemos el domingo. Simple y sencilla razón, porque seguimos la costumbre de una iglesia que vino antes de nosotros. Y nosotros le criticamos a la gente que guarda el Shabbat. Ah, sabentistas, hijos del diablo, esos barbones por allá guardando el Shabbat. Por lo menos han entendido un poquito más que nosotros. Por lo menos nos llevan un pie, en ese tema por lo menos nos llevan un pie adelante. El sábado no se hizo para los adventistas el séptimo día. El sábado se hizo para el hombre, lo dice Marcos 2:27. Dios lo dio al hombre el sábado. Al hombre, dice, a la humanidad, dice Marcos 2:27. El sábado fue hecho por causa del hombre, por causa no de nosotros. O sea, del hombre. Y todo hombre. Si en la tierra nueva estuvo el Shabbat, en el futuro de la tierra nueva va a ser instaurada de nuevo. Sí, ¿saben por qué? Porque ese mandamiento de los 10 no han sido clavados en la cruz. Mi guerra no es con la iglesia. Mi guerra no es con ningún miembro. Mi guerra mía es y va a ser siempre con el cuerno pequeño, con la iglesia que nos mintió y nos cambió todo esto. Y nosotros, las personas inteligentes, van a obedecer lo que dice la Biblia, porque esta mañana nadie va a decir que he venido a hablar cuento sacado de mi mente. Les he hecho leer en su propia Biblia, que ustedes la tienen, y pueden leer las versiones que ustedes quieren, va a decir lo mismo. Lo que Dios escribió con su dedo, lo hizo Él, punto. No es una denominación la que la hizo. Yo solo tengo que hacer lectura. Y esta mañana hay dos tipos de personas: los que vamos a volver a la Biblia y los que vamos a seguir con nuestras tradiciones. La decisión es personal e individual. Decía un día Josué: si ustedes quieren servir a los dioses que sirvieron vuestros padres allá, pero yo y mi casa, ¿qué decía? Serviremos a Jehová. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Que el Señor nos ayude a entender mejor cada día, porque la luz de la palabra de Dios va en aumento hasta que el día se esclarezca y el lucero de la mañana, o sea, la venida del Señor, nazca, ¿qué cosa? En nuestros corazones.
Que Dios bendiga su palabra y que nos ayude a serle fiel en todo ámbito espiritual. Que Dios nos bendiga una vez más. Amén, iglesia. Amén.